días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la hora desde la que nos estén viendo. Hoy nos encontramos en otro capítulo más de Factos para tratar la verdad número 13, nuevamente con invitado especial. Nos visita Pablo Garelo, militante, secretario general de la JP de la provincia de Santa Fe. Exacto. Y fundador de Rosca y Tinto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien, la verdad, muy contento de estar acá. No conocía el lugar, un espectáculo, así que nada, contento y con ganas de conversar también. Con ganas de conversar. Grande. Bueno, muchas gracias, Pablo, por venir. Agustín, ¿cómo andás? Bien, che, muy bien. Gracias, Pablo, por venir. Con ganas de debatir esta 13ª verdad. Muy interesante, muy profunda. Una verdad que da para largo y tendido, ¿no? Tiene mucho contenido para tratar, para desglosar. Siempre, al comienzo de cada programa hacemos un ejercicio que es leer la verdad y resaltar algunos conceptos que creemos como centrales. Lo que me pasó cuando leí esta verdad fue que todo me parecía como central, viste que en algunas cuestiones como que no son tan relevantes, pero en esta, que si quieren procedo a leerla, la verdad es que me resultó que había muchos puntos para tratar. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Bien, creo que podríamos dividirla en dos. Tenemos una parte que es un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Tenemos para eso creo que vamos a hablar largo y tendido sobre esta parte, sí, si les parece, y después avanzamos en la segunda parte. En la segunda. Sí. Que habla sobre la doctrina justicialista. Uh-huh. Sí, para mí es maravilloso porque eso lo decía Marechal en algún punto, que el peronismo hizo de una masa insustancial un pueblo luego organizado. Y es central en la doctrina de Perón, es clave, digamos. Y además la importancia de la doctrina en el encuadramiento. Hoy que vemos, ¿no?, dentro del peronismo un montón de facciones. Yo la otra vez pensaba, si tenemos que clarificar, por ejemplo, un enemigo, claro, ¿no?, que en política siempre está el enemigo. ¿Será el mismo para Culfas como es para Grabois o para Cristina, para distintos dirigentes? Yo creo que no, y así un montón de cosas, eso porque lo pensaba particularmente, pero un montón de elementos importantes para la estrategia política que no están definidos, porque yo creo que hubo una falta de formación doctrinaria, y ese es el alma, ¿no?, que te empuja, que te lleva. Así que, fundamental. Yo en ese sentido me parece que se está volviendo de a poco a la doctrina, la juventud está en programas como estos lo evidencian, así que contento, creo que está bueno para debatirlo. Y vieron que la verdad habla dice un gobierno, y no dice un movimiento, ¿no? Como que está también pensado decir, ojo, porque parece una advertencia para lo que pasó en este último mandato del peronismo, porque dice, es un gobierno que sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Entonces, me parece que se vincula mucho a lo que pasó con el gobierno de Alberto, ¿no? Que no sabía, claramente no tenía doctrina, él se definía como socialdemócrata, y su gobierno no sabía eso, no sabía quién era su enemigo, no sabía qué quería resolver, y que, era todo un sinsentido, y fue un gobierno muy, muy malo. Entonces, me parece muy, muy actual, sí, esta parte, la verdad. Sí, en justo esto que menciona Pablo, Pablo Garelo, lo venía pensando cuando leí la verdad por primera vez, esta cuestión de la actualización de la doctrina, ¿no? En primer lugar porque la doctrina propiamente, como la leemos, ¿no?, en estas verdades, es tratada, estudiada en la Escuela Superior Peronista. Y leía la revista Mundo Peronista, creo que es si no me equivoco, la edición número 13, que define de forma, porque claramente era como toda la retórica del peronismo, pero particularmente la revista, iba orientada, ¿no?, a que llegue al pueblo, a las bases. Por lo tanto, se destaca por un lenguaje bastante llano, bastante sencillo. No porque el pueblo no tenga la capacidad para interpretar otro tipo de lenguaje, pero sí porque, justamente es fundamental en el peronismo, ¿no? Y habla mucho sobre la actualización de la doctrina, la importancia que tiene la Escuela Superior Peronista, y en parte responsabiliza, dice, a los cuadros que salgan de esta escuela a la actualización, porque es la única manera de que trascienda en el tiempo. Claro. La doctrina debe ser actualizada, pero en función de los principios a los que responde, en este punto, la independencia económica, la justicia social, la soberanía política.
Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué nos pasó para llegar hasta este punto? Donde hemos vivido una consecución de gobiernos y cada uno podrá ponerle la fecha, ¿no? El momento, ¿no? Histórico, cronológico en el cual la doctrina se pierde. Porque, bueno, algunos podemos creer que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno claramente sin doctrina, pero hay quienes también se atreven a poner el punto inicial del problema un poco antes, ¿no? Es decir, que abarque algunos de los gobiernos kirchneristas. Y obviamente entiendo que en parte la respuesta puede ser, y bueno, porque tuve una discusión con unos amigos hace poco, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Y decían el golpe de Estado a Perón, la proscripción. Claro. Pero ciertamente hubo otro periodo de continuidad, como es el que se inaugura en el 2003, y del cual siento y tengo la sensación de que evidentemente no, quizás, y a charlar, no fue aprovechado para la construcción de nuevos cuadros políticos, para la actualización de la doctrina y para que haya jóvenes que la entiendan, la interpreten y tengan la capacidad de ejecutarla. Sí. Nombraste la Escuela Superior Peronista y me parece interesante porque para pensar cómo, bueno, Perón era militar, ustedes saben que los militares, la doctrina es fundamental en su carrera y en la tradición, ¿no? Y él era obsesivo con la cuestión doctrinaria y la Escuela Superior Peronista tenía una ejecución que era nacional. Había un órgano central a nivel país, por decirlo de algún modo, que es el que conocemos nosotros, pero además todas las provincias tenían su órgano de ejecución, es decir, estaba la Escuela Superior Peronista de San Juan, de San Luis, de Santa Fe, y después las unidades básicas también, estaba la Escuela Superior Peronista en las unidades básicas de cada ciudad, de cada pueblo, con esta lógica, ¿no? Un organigrama central muy detallado, muy fino, en donde los principios básicos se daban desde el último pueblito de Jujuy hasta en la capital federal, hasta en Ushuaia, ¿no? En esta idea de poder sistematizar el conocimiento y los objetivos y la estrategia. Y fíjense hoy, obviamente que esto es dialéctico, porque tampoco funciona que todo sea igual. Digo, también en la política diaria, cada lugar lo va a adaptar según sus circunstancias, su idiosincrasia y demás. Pero había un plan, o al menos una sistematicidad de ideas fundamentales. Hoy creo que eso no ocurre y coincido en esto de que, bueno, ustedes también están formados y han militado más que nada en la etapa del kirchnerismo, ¿no? Lo hablábamos hoy con Pablo. No todos, porque acá tenemos Vicky es demasiado bueno, joven. Vicky es más joven que el macrismo. Exacto. Sí, yo en realidad 21 años. el último año, digamos, ahí como el último coletazo del gobierno de Cristina. Pero digo, uno cuando habla con compañeros un poco más grandes, todos te dicen, a Perón no se lo leía. Creo que hay que charlarlo, hay que hablarlo abiertamente, hay que discutirlo, debatir el por qué. Me parece que puede haber algo que tenga que ver con una tradición setentista en algún punto en los cuadros superiores del kirchnerismo, quizá en alguna cuestión no resuelta con este último Perón. No sé, estoy pensando incluso un poco en voz alta, pero efectivamente los autores de cabecera, por ejemplo, Laclau, ¿no? Bueno, que en política se lo lee mucho, que tiene la teoría del populismo y demás, pero que no es peronista, digo, tiene poco que ver con la doctrina justicialista. Y fíjense que hoy se vuelve a poner en boga por distintos actores, Moreno en parte, porque también hay toda una generación que está reclamando una identidad, porque creo que la identidad del peronismo está muy... se la ha manchado demasiado, ¿no? Con esto de la cuestión ideológica y una cantidad de cosas. Entonces me parece que hay como un resurgir y bueno, y hay que también dar debates hacia atrás, me parece, ¿no? En esto yo la otra vez lo decía, cuando salen afiches diciendo lealtad a tal dirigente. Digo, no, para Perón la lealtad era del pueblo siempre, ¿no? Los dirigentes, los gobernantes eran esclavos de un pueblo libre. Ese es el concepto en algún punto. Y nosotros, y ahora el pueblo en algún punto, y nosotros los militantes, le debemos todo a dirigentes, ¿no? Que no está mal, pero digo, me parece que es inversa la ecuación en algún punto. Lo hemos tratado en alguna que otra verdad, hablando de un poco de cierto comportamiento sectario que existe o que se trabajó principalmente en la verdad que tenía que ver con servir a un caudillo y pertenecer, digamos, claro, de alguna manera a una secta, porque, bueno, sucedió bastante eso de tratar de desleal a cualquiera que tenga una oposición, incluso con el dirigente intermedio, porque
uno puede a lo mejor, en un momento, bueno, existió una conducción más centralizada por parte de Cristina, principalmente cuando ella estaba a cargo del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, y después, ya todo el tiempo se trabajaron los dirigentes para con las bases de una manera muy cruel, tratándolos de, a cualquiera que oponga una disidencia, de traidor o de desleal, ¿no? Entonces, en ese sentido, está muy bien lo que decís, y bueno, sí, pasó bastante. Pero bueno, en mi caso particular, nosotros la verdad que teníamos una formación bastante peronista. Uno de los invitados que nosotros trajimos al programa fue el Fali, que él se encargaba, digamos, de armar unos apuntes de militancia que siempre tenían, digamos, mucho contenido peronista, digamos, y estaba muy vinculado a Perón. Y después, bueno, también era una tarea que nos dábamos, obviamente, el que más el individual, que más le interese, obviamente, sí, también. de leer a Perón, pero bueno, obviamente hay compañeros que a lo mejor les interesan más la política, hay compañeros que tienen, o sea, que quieren realmente ser cuadros políticos, hay compañeros que quieren acompañar más un proceso. Sí. Entonces, obviamente, cada uno lo va leyendo como puede, pero coincido en algo que decís también. Yo no sé si, por ejemplo, Matías Culfas o un montón de dirigentes, si han leído realmente a Perón. Realmente, o sea, no lo sé. Ahí creo que parte de la decadencia de los cuadros intermedios tiene que ver con que no han leído a Perón, o hace demasiado tiempo que no lo leen y ya se lo olvidaron. Entonces, bueno. A mí particularmente, esta verdad me parece sumamente interesante. Primero porque la interpreto como súper contracíclica al momento coyuntural actual, donde pareciera que la política tiene más que ver con el carisma de un líder, con la adhesión a los discursos grandilocuentes, pero carentes de contenido profundo. Esa lógica política medio duranbarbista que explica todos los resultados electorales, y que es en definitiva la expresión más clara de un cuerpo sin alma. Y la figura que toma Perón para describir para diagnosticar, digamos, lo que no debe ser nunca el peronismo, también es muy profunda, porque parte de una posición filosófica boesiana de concebir al hombre como una unidad sustancial de naturaleza racional, una unidad, como decía Boesio, ¿no? Una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y interpretar que el gobierno, en tanto expresión política de un movimiento, en el caso del peronismo, tiene que reunir esas dos características. Porque si no, termina siendo lo que vimos, lo que padecemos. Una expresión amorfa que no se entiende, que frente a cada discusión puntual hay que replantearse todo. Siempre pareciera que estamos replanteando todo desde cero, y eso parte de no tener una plataforma clara, de no tener una línea directriz clara de hacia dónde vamos. O sea, qué somos y hacia dónde vamos, que es un poco lo que venimos debatiendo de la primera verdad. Incluso discutiendo hasta la noción misma de la verdad, si existe una verdad, claro, si vamos hacia un lugar. Entonces, a partir de no plantearse todas esas cuestiones de un gran hondón filosófico, nos encontramos después con expresiones raras, que vos decís, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Quién son? ¿Quiénes son estos? Como decía Moria Kazan, ¿quién son? O sea, ¿quiénes son? No se entiende bien hacia dónde va. Y realmente pensar en un cuerpo sin alma, y bueno, es como la figura del cañón suelto en un barco, te rompe todo desde adentro. Está suelto, y cuando viene una ola medio fuerte y empieza, porque no está anclado a ninguna realidad, a ninguna doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Porque también esa es una discusión interesante. ¿Qué es una doctrina? Lo decía Vicky recién, esto de la necesidad de ir actualizando la doctrina. Claro, porque la doctrina no es en definitiva una verdad revelada. No es que Perón recibió como inspiración, claro, como los evangelistas, una inspiración divina, y redactó las 20 verdades peronistas. Tiene que ver con una lectura de la realidad, con un desarrollo intelectivo, de poder leer la realidad y construir una serie de principios rectores que sirvan para luego sobre eso sentarse y tomar
las decisiones en las cuestiones coyunturales concretas. Cuando analizamos las 20 verdades, en ningún momento no dice, o sea, una de las 20 verdades no es la inflación, o no sé, o la pobreza en Argentina se resuelve con emisión PSA. No es una regla matemática. Claro. Son principios rectores. Es decir, en situaciones de conflicto de intereses entre, por ejemplo, no sé, estabilidad monetaria y pobreza, bueno, ¿qué es lo que tiene que primar? Bueno, hay alguna verdad que nos va a decir o nos va a ilustrar hacia dónde tenemos que ir. Pero tener la posibilidad de tener... y no son muchos los partidos que la tienen, ninguno en realidad. Ninguno. Por eso el peronismo toma la osadía, si se quiere, de autoconcebirse como una tercera posición. Esto que se dice, y bueno, es como que forma parte de lo que ya se es, de lo que ya es muy importante. O sea, plantarse en una tercera posición frente al liberalismo absurdo o al capitalismo salvaje y un comunismo que termina derivando en una suerte de capitalismo de Estado, plantarse en una tercera posición, introducir conceptos novedosos como el de justicia social y demás, son sumamente importantes. Y otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención en esta brillante redacción de las 20 verdades, en esta verdad, en la número 13, es la primera vez que aparece la noción de la doctrina justicialista. Hasta acá se venía fijando pautas que tenían que ver con el peronismo y con el movimiento peronista. Yo me atrevo a intentar interpretar a Perón al entender que cuando él habla del movimiento peronista probablemente se refiere al cuerpo, y cuando habla de la doctrina peronista, de la doctrina justicialista, se refiere al alma, de cómo esas dos realidades dual y conjuntas en una lógica de expresión, de movimiento social, de expresión política y de comunidad de pueblo, se juntan para digamos, poder volcarse hacia el resto de la comunidad en búsqueda del bien común, de la felicidad del pueblo. Ese movimiento no tiene que quedarse, yo interpreto que nos dice Perón en esta verdad 13, no tenemos que quedarnos con la expresión popular solamente, sino que a ese movimiento, que es el cuerpo, tenemos que darle un andamiaje de conocimiento y de doctrina, y acá se las estoy ofreciendo, la doctrina justicialista. Y te fijas después las 3 líneas directrices fundamentales sobre las cuales se tiene que erige la doctrina justicialista, que son la expresión económica, política y social. Esos son los 3 factores que después luego la va a desarrollar en el resto de las verdades y que después se va a desarrollar muy profundamente en la comunidad organizada y demás. Pero la verdad que es casi conmovedor la manera que tiene de sintetizar en una verdad de pocas palabras, sí, algo tan profundo y tan importante. Pienso un poco cuando habla, ¿no? Cuando retoma esta cuestión del gobierno, el gobierno sin doctrina, y recién Pablo mencionaba, ¿no?, esta cuestión de que está como volviendo a surgir al interior de nuestro movimiento esta cuestión doctrinaria, y bueno, mencionaste en parte, ¿no?, como la reaparición de Moreno en el escenario público. Al menos yo digo reaparición porque durante un tiempo lo tuve cancelado. Lo tuve apartado. No cancelado, pero apartado, porque la militancia te lleva a veces a poner el foco en las personas. Sí. Entonces hay una cuestión ahí, ¿no?, que es este resurgimiento de la doctrina de la mano de dirigentes que el movimiento mismo, creo, en algún punto había como apartado, ¿no?, y tenía el foco y escuchaba otras voces, que al fin y al cabo tampoco fueron las correctas. Y en este sentido me pregunto, ¿no?, bueno, porque cuando hablamos de cuerpo sin alma me trae un poco a esta globalización y esta universalización de la cultura en general, y creo que fue un poco al final lo que nos trajo hasta acá, pero en términos globales, ni siquiera es una cuestión que nos implica solo a nosotros. ¿Crees que algo de los surgimientos de los nacionalismos tiene que ver con esta vuelta a la doctrina de nuestro movimiento? Sí, sin dudas. Me parece que hay como muchos factores que se conjugan. Uno es el escenario geopolítico,
naturalmente, digo, bueno, el declive, en parte, hay que ver ahora qué pasa con la victoria de Trump, pero un largo declive de Estados Unidos y al menos del mundo unipolar. De hecho, Trump también viene a poner en crisis ese mismo mundo unipolar, esa globalización al extremo, y la aparición de actores también autónomos, con un fuerte nacionalismo. No sé, pienso rápidamente en Turquía, pienso en países que son, China mismo, Rusia, ya de por sí mismos grandes naciones, con una identidad nacional muy fuerte. Entonces creo que hay un escenario geopolítico, y después coyunturalmente piensen que la victoria de Milei, yo creo que Milei, porque el mileísmo es complejo en algún punto, tiene algunos rasgos nacionales, un nacionalismo simbólico, no un nacionalismo real como el del peronismo, como el de Villarruel, y una franja de pibes, yo esto lo noto mucho, muy nacionalistas, con cierto grado de confusión, porque por un lado quizá te bancan la dolarización, que es no tener moneda propia, que tu propio Estado Nacional no emita moneda, pero al mismo tiempo tienen un resabio de un nacionalismo que incluso una parte del peronismo había perdido. Pero Milei y su proyecto de gobierno es profundamente antinacional, incluso él mismo en sus reivindicaciones. Ahora, esto de la victoria de un presidente de Estados Unidos, arrodillarse como se arrodilla de semejante manera, yo creo que en parte nuestro pueblo y nuestro propio movimiento, y entiendo que la reacción va a venir desde la cuestión nacional ante un presidente, yo creo el más cipayo quizá de la historia argentina, más todavía que Mitre, más que Rivadavia, incluso en sus modos y en la entrega total, ¿no? Y después porque me parece que en este mundo globalizado, de identidades tan devaluadas en algún punto, justamente esto de la cultura que hablabas recién, de un modelo de negocio que está instaurado en todo Occidente y demás, me parece que lo nacional como identidad no solo te genera un arraigo y una pertenencia a tu pasado histórico, y ahí está Malvinas, y ahí están una cantidad, bueno, ahora se viene el Día de la Soberanía Nacional, el 20, sino que también te genera un marco de unidad. Digo, en una sociedad tan fragmentada, donde hay tribus de mil maneras, donde las redes sociales y su polarización profundizan este sesgo que cada individuo, incluso ya ni siquiera tribus, individuo tienen dentro de su casa y demás, parece que lo nacional puede ser un elemento que coaliga algo más grande, ¿no? Porque también, bueno, y Perón esto lo entiende, cuando en el 74 escribe el modelo argentino, vieron que cambia la verdad, no hay nada mejor para un peronista que otro peronista, para Asia no hay nada mejor que un argentino que otro argentino. El tipo se da cuenta que en definitiva, si no hay unidad real de los argentinos contra una minoría oligárquica, iba a ser muy difícil un proyecto de desarrollo y de liberación, fundamentalmente. Así que creo que el nacionalismo nos puede dar esa beta importante que necesitamos para nuestra identidad y para poder coaligar un proyecto de mayorías. Y también creo, trayendo un poco lo del cuerpo sin alma, pensaba cómo nuestro movimiento nuestro partido, ya ni siquiera no sé si se le puede decir movimiento, bueno, será otro debate, pero digo, se ha llenado de elementos liberales en algún punto, el sectarismo, ¿no? El auge del sectarismo, el personalismo, el narcisismo en los dirigentes, las políticas en focus group y no en los elementos concurrentes de la comunidad. Perón dice, bueno, están los factores concurrentes, club de barrio, con ellos se hace política, ¿no? No se hace política con 4 universitarios y un focus group en una oficina de 2x2. Una cantidad de elementos que demuestran una política profundamente liberal que no tiene nada que ver con el peronismo, y hay una discusión que me parece interesante, que es no depender del Estado, ¿no? Porque hay muchos compañeros que creen que el poder reside en el Estado. Incluso esta frase de Cristina, ¿se acuerdan cuando ella dice, yo tenía el 25% del poder? ¿Se acuerdan? Sí. Es una frase bastante conocida. Siendo presidenta dentro del Estado, yo solo tenía el 25% de poder. Claro, porque el poder no reside en el Estado. Todo el otro porcentaje que necesitabas estaba en el pueblo. Y Perón a esto lo deja muy claro. El poder es el poder popular, no reside en el Estado. Me parece interesante porque hoy nuestra vaca sagrada, desde hace 40 años para acá, y también tiene que ver con nuestra historia, es la democracia liberal, ¿no? Para nosotros incluso hasta la democracia liberal es más importante que la justicia social o la igualdad, al menos en términos narrativos hacia afuera, ¿no? Me hace acordar a
Kamala Harris, que mientras Estados Unidos se caía a pedazos, los laburantes estaban afuera del sistema, la tipa ponderaba un conjunto de valores que para la mayoría son abstractos, y Trump te hablaba de trabajo y de poner a Estados Unidos primero. Bueno, me parece que al peronismo le pasó algo similar con estos valores en algún punto universales, mientras tenés 60% de pobres. Digo, y una democracia liberal que en última instancia siempre te puede dejar a pata porque perdiste el Estado, y si vos dependías plenamente del poder estatal y no construiste comunidad, cagaste fuego, ¿no? Porque te desarman toda la política pública o todo el aceleramiento de tu proyecto que pudiste tener. Por eso Perón habla de la democracia social, ¿no? De los factores concurrentes. Ahí incluso hay un debate también con Moreno, que él dice, bueno, hay que dejarle, por ejemplo, las empresas del Estado a los trabajadores. En realidad yo creo que los resortes estratégicos, las empresas del Estado fundamentales que tienen que estar en manos del pueblo, yo creo que tienen que estar en manos del Estado, pero hay que hacer un laburo tal para que la gente se apropie de la política pública. Y cuando la gente se apropia, es muy difícil que llegue un gobierno liberal, que en algún momento te puede tocar. Digo, no podemos estar rezando para que no lleguen nunca. Pero va a haber tal encarnamiento de la política pública, de ese proceso en nuestro pueblo, que va a ser muy difícil desmontarlo. Pienso en la universidad. Digo, una conquista que tiene 80 años, y hubo muchos que quisieron barrerla y no pudieron. Y no sé, pienso, qué sé yo, en aerolíneas. Bueno, estará el sindicato que lo protege, estarán los trabajadores, habrá todo un laburo cultural, habrá sociedades de fomento de la aeronavegación, estoy pensando en voz alta, ¿no? De la aeronavegación para protegerla. Una cantidad de grupos organizados de la comunidad que no dependen del Estado, que sí son fomentados por el Estado, pero que no dependen, que van a proteger a Aerolíneas Argentinas cuando un cipayo la quiera reventar. ¿Se entiende? Digo, no dejar el poder de lo jurídico, que lo jurídico en algún punto resuelva todos nuestros problemas. Porque, digo, la democracia liberal también está... Ellos metieron la cola en la democracia liberal. Por eso Perón le da un valor fundamental a lo sustancial, ¿no? Que la política se haga carne en el pueblo, en los tipos y las tipas que día a día hacen la política. Esto me parece clave, digamos, dejar el liberalismo de lado y volver a recuperar una noción diferente de lo que es la política. Exacto. A mí me parece, vos lo decías un poco que lo hemos debatido incluso en alguna charla acá en el QTP, referido a cómo el mileísmo, si se le puede llamar así, ha cooptado cierto sector del nacionalismo desde lo simbólico. Y yo creo que eso es una de las batallas, o uno de las escaramuzas dentro de la gran batalla cultural, que el peronismo no está del todo subido, y me parece fundamental que se suba. Porque lo simbólico, en definitiva, y ahí me subo a la tesis porrinista del tema, lo simbólico es lo que une. Si vos querés generar comunidad, tenés que hacerlo en torno a un símbolo. La patria, la tradición. A mí, la verdad, no me genera demasiada simpatía verla a Villarroel subida a un caballo con un poncho en el Día de la Tradición y de golpe no tener una expresión de ese estilo. Claro. Pero pareciera como un acting, ¿viste? Pareciera como un acto de colegio, que bueno, me pinto un bigote y soy Martín Miguel de Güemes. Pero en definitiva, atrás de eso hay un sentido de pertenencia, hay una lógica de tradición, hay algo que hace comunidad. Y hay una expresión desde lo cultural, porque no en esto de que el movimiento peronista debe tener una doctrina, no necesariamente todo el pueblo va a leer La Comunidad Organizada, claro. No todo el pueblo se va a sentar a estudiar ciencia política, pero sí se va a sentir atraída, se va a sentir convocado, se va a sentir partícipe y va a tomar como propio un símbolo cultural. Y esa es la verdadera batalla cultural. Yo veo que cuando uno escucha a cualquier expositor liberal, ellos están convencidos que están dando una batalla cultural. Digo, ¿hasta qué punto el peronismo está subido a ese ring de la batalla cultural? ¿Hasta qué punto le estamos dando o hasta qué punto estamos diciendo, no, bueno, son 4 trasnochados que están disfrazados de gauchos y con eso ganan una elección y están gritando al loco? No, pero ojo, porque
a veces la posición reactiva hace que vos termines, digamos, dejando de lado cosas que son muy propias. La tradición gaucha, los caudillos, los símbolos patrios, la noción de patria, es algo muy propio del peronismo. Sí, Y como- Fuerzas Armadas, por ejemplo. Para Bueno, dale. también, que la habíamos perdido. La Fuerza Armada. Pablo siempre va al hueso, me gusta igual. Mm. Pero sí, Tal pero cual. también, Sí, también, sí. también, obvio. Y ahí voy a citar a un gran militante peronista que he conocido, que está sentado en esta mesa, que es el señor Pablo Lotorto. No tenemos que regalar las palabras. No tenemos que regalar las palabras. Y no tenemos que regalar la tradición, no tenemos que regalar nuestra cultura, no tenemos que regalar a nuestros caudillos, no tenemos que dejar servido a Villarroel. O sea, si Villarroel reivindica algo, y está bien reivindicado, bueno, habrá que humildemente, sin creerse más de lo que somos ni menos de lo que debemos ser, como dice también la verdad, reconocer eso, y no necesariamente reconocer ni salir a aplaudir, pero sí decir, che, esto a nosotros nos está faltando y tenemos que subirnos a la discusión cultural. Porque si no, lo que ha pasado es que esa profunda doctrina justicialista se vio infiltrada de un montón de ideologías extranjerizas, foráneas, medio en el peor sentido de la palabra progresistas, no en el buen sentido de la lógica progresista, sino en el peor sentido de la palabra progresista, donde todo lo tradicional es viejo, anticuado y atrasa 20 años, y no es todo así. Entonces, si nuestra doctrina se ve invadida por una lógica progresista, donde todo lo que es tradicional, de nuestra propia tradición, de nuestra cultura, donde nuestros símbolos representan lo viejo y nosotros ahora tenemos que venir con lo nuevo, y en vez de levantar en alto la bandera argentina, levantamos otra bandera sin sindicar ninguna, pero hay otras banderas que de golpe vos decís, che, estamos en un acto y lo que veo flameando no es la bandera argentina, Claro. veo una bandera de otros colores que está bien. Y en la de ellos está la bandera argentina. Y en la de ellos está la bandera argentina. Sí. Y es nuestro símbolo. Entonces, ¿por qué regalamos la bandera argentina? Y levantamos otras de... Está bien, serán minorías que tienen que tener su parte. Pero pará, o sea, en definitiva estamos... y bueno, estamos perdiendo la batalla cultural. Para mí no hay nada más propio, más genuino y más inclusivo que la bandera argentina. Claro. ¿Por qué la bandera argentina? Porque estamos todos. Claro, ahí estamos todos. Ahí sí estamos todos. ¿Y las banderas del QTP? Bueno, Y el, no, seguro. Las banderas del QTP son una banderola gigante de Argentina que siempre tiene, o dice QTP, o tiene un ponero de las madres, tiene un Claro. símbolo más. Pero ya hay un símbolo presente, que es la bandera argentina. La Eso bandera es lo que argentina. une a todo. Y después te unirá parcialmente, si Sí, vos sí. estás a favor o no, que el ponero de pasa la es madre, QTP, el sable corvo, cortando la cadena. el año Grandes pasado, banderas tenemos. el año pasado cuando vino Milei al Monumento de la Bandera, yo estaba caminando por la calle y una mujer dijo, pasa otra persona con una bandera de Argentina colgada y dice, ella debe haber ido al acto de Milei. Claro. ¿Por qué? Le pregunté, ¿por cómo sabes? Y por la bandera de Argentina. O sea, Ah, sí, mirá, sí, da por directo. hecho- Mirá. claro, da por hecho que por portar una bandera había ido a un acto de Milei. Sí. Y debería ser algo que en realidad te genera una incógnita. ¿Dónde va con la bandera en todo caso? No, y Bueno, pero ahí fíjense que nuestras Ahí sí. marchas son multicolor, ¿no? Porque todas las organizaciones con sus banderas y más todas las otras banderas que puedan agregar los distintos colectivos y vos ves la de ellos y bueno, Argentina primero, después puede haber alguna otra cosa. Pero sí, sin duda. Yo pienso en la cuestión de las contradicciones en algún punto, cómo se nos desordenaron, esto que vos decías, primero la bandera argentina y después están los otros símbolos. Y eso en realidad es más de Mao, Perón lo retoma en algún punto, pero la idea de contradicción principal, ¿no? Dice, bueno, la primera contradicción, China semicolonial, es contra el imperio, ¿no? Entonces adentro, y la burguesía, Mao siendo marxista, la burguesía está bien, en última instancia tenemos que conducir nosotros los trabajadores, los campesinos, pero la burguesía no puede estar afuera, tiene que ser un aliado, la burguesía más mercado internista. En una lógica media policlasista, estoy hablando en términos marxistas, no peronistas, pero digo, y la contradicción principal era nación, no clase, nación, China, contra... Y digo, bueno, me parece que Argentina todavía no pudo, China sí se desarrolló, es un país autónomo, pero Argentina, aunque nos han robado las palabras,
sigue siendo una semicolonia en algún punto, ¿no? Sí, claro. El imperialismo sigue existiendo. La gran cantidad de bancos siguen siendo extranjeros. Tenemos una deuda enorme con un organismo financiero extranjero. Nuestro comercio exterior está controlado por 4 o 5 firmas extranjeras. Nuestros minerales. Digo, hay una cantidad de factores que generan un sometimiento y en donde lo nacional aparece también como respuesta política, no solo simbólica, sino como respuesta política material a una condición de sometimiento y de opresión terrible, porque no hemos podido revertir desde la dictadura del 76 para acá todo lo que han desguazado, ¿no? Entonces me parece que yo cuando por ahí un poco sale la pregunta, che, ¿y cómo ordenamos todo este quilombo cuando esto en una sociedad tan fragmentada, individualizada, polarizada? Y quizá lo nacional puede ser. De hecho, mi militancia viene más de ahí. Obviamente soy peronista porque por la doctrina y porque es el peronismo el que entronca con la tradición nacional. Pero para mí creo que la batalla, medio como Forja en el 30, Jauretche dice... Sí. Estamos en 1930. Medio estamos para una década Fálico, infame, ¿no? Y bueno, el tipo dice, che, el radicalismo ya no es ya no representa el movimiento nacional porque Alvear se había prostituido con Justo y toda la banda que gobernaba Argentina en ese momento, Irigoyen había muerto, y Jauretche dice, bueno, creemos algo nuevo, y aparece Forja, que eran todos ex radicales, irigoyenistas, pero primero eran nacionalistas. De hecho hay una anécdota interesante en el 38, que es la guerra civil española, republicano-franquista en Buenos Aires, se cagan a tiros, se pelean porque un bando republicano, otro franquista, viene Scalabrini y Ortiz y le dice, che, Arturo era el líder, ¿no? Nos vamos a posicionar nosotros de Forja porque el franquismo, tenemos que posicionarnos a favor de los republicanos, y Jauretche se lo prohíbe terminantemente. Le dice, muchacho, no, primero Argentina, después... Si quieren, lo podemos debatir internamente. Hacia afuera, primero Argentina. Y así un montón. Una similitud de... Galazo lo cuenta. Va y le dice, ¿y usted, Arturo, en los 70 está a favor de... Jauretche muere en el 74, por ahí. ¿Está a favor del divorcio? Y Jauretche magistral le dice, pero... Joven, claro, Galazo habrá tenido 25 años. Le dice, joven, acá el problema no es que la gente se divorcie. El problema es que la gente no se puede casar porque los jóvenes no pueden tener una vivienda y porque no hay trabajo estable. El peón golondrina está con la mujer, pero después se tiene que ir y le deja sola con los 2 pibes y la mujer no los puede mantener. Hay un quilombo social. Entonces el problema no es el divorcio. ¿Se entiende? En estos reclamos que vienen, digo, el divorcio era como la gran agenda progresista de los 70, 80, que vienen a desordenar las prioridades. Y le dice, el problema es que no hay vivienda y no hay trabajo. Es magistral, porque sí, ordenemos las prioridades, ¿cuáles van a ser? Discutamos, pensemos cuáles van a ser las prioridades, me parece central eso. Y bueno, por eso un gobierno sin doctrina, digamos, tiene principalmente desordenadas las prioridades. Y también hay algo acá que quería rescatar de la revista peronista que antes nombraba Vicky, que tiene que ver con que se gobierna conduciendo al pueblo. Entonces es con el pueblo y en una tarea en conjunto con él, en un diálogo permanente con ese pueblo, haciendo lo que el pueblo quiere, como también decía otra de las verdades que tratamos a principio de año, una de las primeras, creo que si no recuerdo mal era la primera, y que esa es la manera, digamos, de realmente tener un alma, digamos, saber que vos estás haciendo un gobierno para conducir al pueblo en una... con la intención de cumplir unos objetivos, que eso obviamente te lo va a dar la doctrina. ¿Sí? Bueno, claro. O sea, ordenando a través de cuál es la contradicción principal, ordenando, o sea, qué es lo más importante que tenemos que hacer, o sea, qué es lo urgente y qué es lo importante. Bueno, todas esas cosas que Perón se puso muy... La verdad que con mucha... no me sale la palabra. Sabiduría. Sería... Sí, además de sabiduría, con mucha grandeza, nos las ofreció dejándolas escritas. Y intentando formarnos, porque tal vez algún otro podría haber sido, digamos, más mezquino y guardarse, digamos, eso y decir, bueno, no hay un liderazgo como el mío. Y él creo que nos invitó a todos a ser parte de ese liderazgo, sabiendo que si todos somos líderes o si todos podemos llegar algún día de mañana a ser líderes, va a ser más fácil
conseguir esos objetivos que nos estamos proponiendo, que puede ser la liberación nacional. O sea, requiere de de muchos héroes, no de uno solo. Entonces, nada, me parece importante esto. Y el concepto de héroe ya lo tratamos también. Nunca hablamos de muchos héroes igual. Ahí introduciría una contradicción, que es que no puede haber dos héroes en el mismo lugar. Pero sí se hace referencia al acto heroico y a la... Ojo. Bueno, dice que el héroe salva a su comunidad. Para mí esto de la grandeza que decís vos es clave, ¿no? Volver a recuperar la grandeza. Naturalmente la grandeza atrae. Si la gente ve que no estamos peleando, por ejemplo, lo de la interna, ¿me entendés? Porque además incluso ni siquiera de fondo hay programas diferentes o decir, bueno, ¿cuál es? ¿Por qué nos estamos peleando? Ni siquiera se entendía, no lo entendíamos nosotros. Imagínate el pueblo, digo. La política de la rosca, además de ser liberal, es muy chiquita y no atrae. Milei es grande. Milei es grande. Cuando Milei te dice, sí, muchacho, claro, nuestro problema viene de hace 100 años porque éramos potencia y por culpa del populismo, pero nos vamos a levantar. Es en un punto una especie de profeta mesías que viene, te contextualiza en un mundo. Tiene una explicación de mundo, claro. Tiene una histórica, filosófica, política, económica, exacto, todo lo que está acá. Mirá, acá lo dice. ¿Qué dice la verdad? Dice, por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. Entonces, el Javo te tira la doctrina política es un liberalismo, la doctrina económica es la escuela austríaca, pero además, ¿por qué la justicia social está mal? Sí. ¿Por qué convoca, digo, a jóvenes? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto? Y naturalmente, primero que uno cuando es joven se siente convocado por aquello que es disruptivo. Y después aquello que le puede presentar un proyecto de grandeza, ¿no? Sacando algunas particularidades de personas que pueden involucrarse a un proyecto político por un cargo, por lo que sea. En general, la gran mayoría, cuando es joven, te sumás por una convicción. Y si el peronismo no emana espíritu de que la sociedad y el país se puede transformar realmente, es muy difícil. Y este chabón, a sus modos y de forma equivocada, porque para mí es un proyecto ya fallido, pero emana la posibilidad de que se puede transformar el país, ¿no? Y que hay una esperanza. Digo, nosotros nos la pasamos hablando de 12 años, que el último año ya pasaron 10. 2015, ya pasaron 10 años de eso. Y eso es de lo que hablamos fundamentalmente, o la década ganada, o los 10 años gloriosos, 12. Loco, basta. ¿Cuánto más? La mayoría no lo vivió de nuestra generación. Digo, no lo vivió en términos conscientes, sí, quizá en términos materiales. Pero digo, en esto de que lo simbólico rige y conforma la posibilidad de que una persona se pueda involucrar en un proyecto. Basta de hablar de algo que la mayoría no lo vivió, o si lo vivió, fue tanta la desidia del 2015 para acá, que ya lo perdió porque las condiciones materiales de vida son un desastre. Entonces no sirve más. Pensemos en el futuro. Aparte, hay algo, me parece re lindo lo que sí, porque para vos recordar algo que fue, ponele, vos querés reivindicar algo, ¿no? Del pasado. Tenés que ir, como hablábamos antes, al símbolo. Tenés que ir no puede ser la respuesta de, bueno, te compraba más aire acondicionado. Porque claro, no, o sea, hay algo ahí muy materialista y muy... Eso es liberal. Y es claro, liberal. digamos, muy... O sea, no hay ningún tipo de picada. Vos tenés que decir, o podría decir, volvamos a fabricar aviones, volvamos a fabricar satélites, Me parece que ahí tenés otro, porque vos te decís, con eso hacemos una Argentina grande. O sea, de esa forma, nuestra Argentina había crecido, era más grande. Era más en el concierto de la nación era más importante. Bueno, porque vos estás apuntando un valor, no a decir si te compraste una heladera o no. Claro, tal cual. Estamos hablando de, vos era un país más orgulloso del que vos podías sentirte. Y bueno, y eso, te invito a construir eso. A lo sumo, esa tiene que ser la invitación desde el pasado. Pero si no, no puede ser, bueno, si teníamos el salario más alto en dólares de América Latina. Porque vos al final terminás, nosotros lo discutimos un montón de veces, que el kirchnerismo creaba consumidores, sí, no creaba comunidad. Tal cual. Entonces, muy duro con ese discurso. Lo que pasa es que ahí, en esto de la reivindicación del pasado, cuando uno quiere reivindicar lo que ciertas cuestiones del pasado que son reivindicables, o no sé si reivindicables, pero sí que sí mantienen vigencia y ciertas cuestiones que no. La doctrina justicialista mantiene vigencia. Claro.
el primer plan quinquenal de Perón no mantiene vigencia. Claro. El kirchnerismo no es una doctrina propia. Por eso yo a veces cuando escucho, que lo he escuchado, gente que dice, yo soy kirchnerista pero no soy peronista. Me quedo, viste, como cuando se te arma el chiquito de pensando en la cabeza, digo, no lo entendí. La verdad que no lo entiendo. Quizá en algún momento lo pueda discutir con alguien y me lo explique y a ver si lo puedo entender y quizá hay alguna explicación. Yo no entiendo eso porque no digo que el kirchnerismo termina siendo el kirchnerismo como expresión, en tanto se ajuste a la lógica del justicialismo, yo creo que forma parte de un gran cuerpo con un alma. Pero el kirchnerismo solo yo creo que no es un cuerpo con alma. Porque no tiene una doctrina propia. Entonces cuando vos, claro, querés reivindicar cosas quizá del kirchnerismo, naturalmente yo creo que lo más reivindicable no es la que te compraba más aires acondicionados. No, fue su obrar peronista. Fue su obrar peronista. En su conjunto. Lo que te pone la piel de gallina es Néstor diciendo vengo a proponerles un sueño. Claro. No, bueno, Axel anunciando que, qué sé yo, que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que estábamos peleando contra los fondos buitres. Eso forma parte de la coyuntura, que es la expresión, pero eso ya pasó. Yo ahí coincido totalmente, eso ya está. Por eso también está, cuando vos decís, no, bueno, entonces ustedes están discutiendo el peronismo, están discutiendo ideas viejas. No, las ideas no envejecen, porque yo lo puedo leer a Aristóteles y tiene una vigencia total y lo escribió hace 1000 años, 3000 años. Puedo leer el Evangelio y es muy novedoso. Puedo leer a Perón y también, y de hecho, bueno, los libertarios leen también autores que son de la década del 50, sí, 60. Obvio. Entonces no, ahí es cuando vos tenés... O del 1800. También. Entonces ahí es cuando vos distinguís el cuerpo del alma. El cuerpo es mortal. El cuerpo muere en un momento. Y si no muere lo tenés que matar, como dijo Tomás cuando vino acá. Entonces ahí habrá una parte que alguien tiene que venir y matarla, y parte de su heroicidad será matar el cuerpo. Pero el alma es inmortal, el alma es trascendente, el alma perdura. Entonces la doctrina justicialista no se acaba con un gobierno. La doctrina justicialista no se corrompe tampoco con un gobierno. Habrá que atravesar el proceso casi de alquimia para depurar esa piedra preciosa que quedó embadurnada de algunas cosas que ya no eran malas, son buenas, pero que el paso del tiempo las esclerotizó y ya no tienen vigencia. Entonces, si vos querés salir a pelear la batalla cultural con los estandartes de la década ganada, ya está, maestro, ya terminó. La década ganada fue hace 15 años, fue hace 10, si ponle 15, porque hace 10 terminó, pero en términos reales quizá terminó hace 15 o 13. Tenés que salir a pelear la batalla cultural con tus elementos que, loco, son buenísimos. Y si vos te sentás a discutir con cualquiera, nadie te va a decir esto está mal. Entonces, ¿por qué no es un proceso de descubrimiento? Para mí tiene mucho que ver con poder depurar y encontrar ese material en crudo y en bruto y precioso que está quizá escondido detrás de toda una masa esclerótica de cosas que en algún momento fueron buenos, pero que son cuerpos que fueron desprendiéndose del alma. Y bueno, que los muertos entierran a sus muertos. También es bíblico. Los muertos tienen que enterrar a sus muertos y nosotros tenemos que ir adelante, porque esto no. Si no, vamos a enredarnos en discusiones, en cuestiones que ya pasaron. Y estamos discutiendo estamos como Don Quijote, estamos peleando contra los molinos de viento. Estamos dando una batalla que está en otro lugar la batalla. Yo me quiero pelear no sé si con un molino de viento, pero me quiero pelear con una institución a la cual he defendido durante todo el año, que es la universidad pública, que hizo un enorme trabajo por esconder, descalificar nuestra doctrina. La verdad que siendo universitario, bueno, obviamente mayoría de cátedras a las que he asistido son, digamos, gorila o radicales, liberal, o socialistas, sí, o liberales, o conservadoras. Conservadora, digamos, me refiero a oligarquía pura. Y en muy pocos casos una cuestión, digamos, peronista. Ocultado textos trascendentales, no se lee a Perón en prácticamente ninguna facultad.
donde vos tenés materia como teoría política, teoría del Estado, no sé, la verdad que es algo que para mí explica mucho que el actor social del kirchnerismo, porque ahí sí podríamos hablar de kirchnerismo, ese actor social, digamos, que principalmente dirigente intermedio, creo que compraron la idea de que, bueno, de que en la universidad está el saber, en esa universidad no se lee a Perón, no entra de ninguna manera, no se lee la doctrina, y al mismo tiempo está todo este efecto completamente nocivo de la novedad. De decir, bueno, el peronismo es viejo, el peronismo no es adaptable, no hay... Entonces, bueno, es Laclau que escribió después que Perón. Entonces hay que leer a Laclau y no a Perón. Bueno, y ahí me parece que radican gran parte de los males de nuestra dirigencia en este momento. Sí, yo coincido, de hecho se vio, me parece, y se ve en el reclamo universitario en algún punto, porque fíjense que el eje en esto de que la universidad es liberal y forma estudiantes y ciudadanos de matriz liberal, el eje de la discusión contra el desfinanciamiento de Milei era por el tema del ascenso social. Bueno, que es la universidad, que digo, nosotros lo reivindicamos, por supuesto, en la tradición peronista, el ascenso social, sin duda. Que el hijo de, no sé, un albañil pueda ser, como si además el spot de la UBA era claro, como si además fuera malo, pero más allá de eso... No, el spot de la U es peor. Sí, es peor, es como más estigmatizador. Sí. Pero digo, más allá de eso, nunca está la discusión en el proyecto de país. No, es decir, solo es una discusión individualista y liberal en donde el pibe, financiado por su pueblo, porque el pueblo llano no va, lamentablemente no va a la universidad, lo digo siendo universitario, ¿no? El pibe tiene que hacer su carrerita para luego tener ascenso social totalmente desprendido de un proyecto de país grande. Entonces, que se reciba y quizá es ingeniero en sistema después de 7 años y se vaya a estudiar y a vivir a Alemania. Digo, y en ningún momento está la discusión de qué universidad queremos y para qué país la queremos. ¿Para qué van a ser los ingenieros? ¿Para qué van a ser los contadores? ¿Para qué van a ser los abogados? Es decir, hay una lógica totalmente desprendida de los intereses nacionales, cuando la universidad es del Estado y está financiado por su pueblo. Entonces, es realmente una locura como nosotros, y además que es un reclamo puramente sectorial. Yo más que... creo que el espíritu de la toma no es el mismo que el del 17, 18, del 18, pero además me parece que lo de la toma también es mucho cerrarse en parte hacia adentro, en algún punto endogámico, un reclamo más bien sectorizado, defensivo, porque es decir, dejar de financiarme en vez de ofensivo, pero quizá hubiera sido más provechoso, más piola, hacer una extensión de los universitarios en un barrio, como forma de reclamo, o pensar otras cosas, ¿entiende? Nada de esto, creo que la política tiene que salir con su pueblo, luchar con su pueblo. Si no somos todos compartimentos estancos, no hay tal movimiento, sino que cada reclamo es sectorizado y encima, para colmo, los fundamentos políticos del reclamo son individualistas. Entonces, sí. Bueno, ¿qué lucha estás dando? En la toma de la Facultad de Derecho, en la asamblea de la Facultad de Derecho. La semitoma. En la asamblea de la Facultad de Derecho, la verdad que la mayoría de los discursos tenían que ver con una historia de vida personal muy conmovedora, de decir que obviamente nosotros la bancamos porque hicimos gratuita la universidad, o sea, la hizo Perón el 22 de noviembre de 1948. Entonces, nosotros entendemos eso y bancamos, pero nos cansamos de escuchar discursos, lo hablábamos con los compañeros, de escuchar discursos de estudiantes. Bueno, yo vengo a estudiar gracias a que y mi papá, si no, no podría, y yo entonces soy el primer profesional de la familia. Y solamente hay eso, no hay en ningún momento hay así, bueno, yo vengo a estudiar acá porque quiero un país mejor. Claro. O sea, no existió eso. Siendo militantes, o sea... No, pero te estoy diciendo la mayoría de los peronistas fueron los únicos que nombraron eso, digamos, algunos compañeros. Claro, pero la mayoría de los estudiantes que eran independientes o que eran de otras agrupaciones, era ese discurso predominante, ¿viste? Entonces, claro, si la universidad forma a esa gente, la institución tiende a morir. Pero bueno, el problema que creo un problema importante, reforzando nuevamente mi idea, es que nosotros le dimos mucha bola
a ese saber. Que bueno, si el gobierno de científico que era un universitario que tenía mucho posgrado. Bueno, sí fue un desastre. Y pues ya lo hablábamos, bueno, acá igual entran de nuevo un montón de cuestiones en disputa que, en primer lugar, la interpretación que tenía, por ejemplo, Eva Perón, lo hablamos en La Verdad Pasada, cuando, la verdad número 12, que habla sobre los nuevos privilegiados, son los únicos privilegiados en la nueva Argentina son los niños, la efectividad de las acciones que se toman en relación a esa cuestión es porque la dirigente política que comanda esa estructura es una persona que vivió lo que es una infancia vulnerada, que con los pies en el barro tomó las decisiones. Y lo que vemos ahora y que se perpetúa con esta lógica de la universidad pública son personas que llegan a tomar decisiones, porque encima de eso, porque si no se van afuera llegan a ser en gran parte los que toman las decisiones por el pueblo, toman decisiones desde un escritorio, sin tener idea, habiendo pasado por la universidad, pero sin haber nunca pisado un barrio, por ejemplo. Y esto se ve mucho. ¿Y los hijos de los dirigentes? Y nuestros propios dirigentes. Nosotros, a ver, los que estudiamos ciencia política en Rosario, relaciones internacionales, comunicación social, estamos en el corazón de un barrio que es la República La Sexta. La única calle que transitamos es Riobamba. No nos vamos ni para la derecha, ni para la izquierda, ni en diagonal, porque te puede pasar algo. Claro. Entonces, estás yendo de lunes a viernes, 5 horas por día, a estudiar, y no estás ni siquiera yendo al kiosco que está a 3 cuadras porque te pueden robar, no conocés lo que tenés alrededor y estás 6 años ahí. Claro. Y estás 6 años y no conoces, claro, es impensado. Entonces, ¿qué profesional va a salir? Si a la universidad a la que asistimos no involucra y no incorpora la responsabilidad que tenés como estudiante y después como profesional. Sí. Porque la responsabilidad tampoco vamos a pensar que llega el día que tenés el título. O sea, arrancale desde el primer día, construyámosla, y porque es la única forma de que luego los profesionales tengan cierta responsabilidad, cierto compromiso con la patria. Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿y lo dijo de los dirigentes? el nepotismo. Van a la UCEL. ¿Eh? Van a la UCEL. Van a la UCEL. Claro. No, algunos van a la universidad pública, pero también son... No, una cosa, me da una bronca, boludo. No voy a decir más nada porque esto sale grabado. Yo estoy para cerrar. Bueno, ya me expresé, ya me descargué. No hemos... No, pero pará, bueno. ¿Vos querés decir algo más? No, pero viene linda la conversación. ¿Cuánto vamos de tiempo? No, estamos perfectos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo venimos? Son... Bien, sí, estamos para un rato más. Yo porque tengo un compromiso en un rato, pero estamos... Porque siento que de la segunda parte del justicialismo como doctrina política... Yo iba a eso, justamente, porque... social, económica... Bueno, claro, démosle de 15 pero minutos. pará, tranquilo. Yo lo que iba a decir, no hemos ahondado, sin perjuicio de poder profundizarlo, en las cuestiones de la doctrina social, la doctrina económica y la doctrina política, porque cada una de ellas tiene una verdad. Claro, exactamente. La 15, la 16 y la 17. Exactamente. Sin perjuicio de lo cual, en términos introductorios, como un prefacio del tratamiento de las mismas, podemos conversar un poco. Yo creo que el orden en el cual se expresan no es aleatorio. Me parece que hay una lógica de no sé si subordinación, pero un cierto orden de prelación, fundamentalmente en la cuestión política y económica. Yo creo que cualquier orden económico debe estar... me acordé de algo. No, perdón, te interrumpí. Me cortaste fuertemente, Sí, pero digo, cualquier orden económico... Te pido disculpas. Tiene que haber una primacía del orden político por sobre el orden económico. Me parece que en esa explicación está. Ahora, ¿qué pasa con la lógica de que lo social haya quedado en el final? No sé cómo lo ven ustedes. Si estamos refiriendo a un orden de prelación, yo creo que la coexistencia entre el orden político y el económico es claramente una primacía de lo político por sobre lo económico. Eso es un principio rector que el hecho de decirlo e introyectarlo te proyecta a un montón de decisiones y de posiciones frente a las cuestiones coyunturales. Pero ¿qué pasa con lo social, Pablito? Cuando hablaste de orden de prelación, recordé que la revolución argentina, la dictadura de Onganía, se propuso hacer lo que se llamó los 3 tiempos. Sí, está. Por eso no te compartí más.
se propuso hacer lo que se llamó los 3 tiempos, Ajá. que era primero el tiempo económico, donde supuestamente iba a acomodar la macro, hacer crecer la economía. Luego el tiempo social, en donde, entre comillas, iba a verse el fruto de la riqueza, o sea, de alguna manera iba a derramar. Y por último, el tiempo político. Ahí recién la sociedad que votaba, que estos negros de mierda que votaban al peronismo, que era en definitiva medio la idea, digamos, de Longaniato, votan al peronismo porque el peronismo le dio cosas. Entonces, vamos a ordenar estos 3 tiempos, dice la dictadura de Onganía, haciendo un tiempo económico, luego un tiempo social, y por último, ahí van a poder tener, ustedes, los negritos, los que compran la demagogia, digamos, de que les dio el peronismo, ahí van a poder estar desprendidos de esa necesidad, entre comillas, y van a poder ser libres para votarnos a nosotros, ¿no? Una mirada muy, obviamente, de gorila, digamos, de Longaniato. Y fíjate, el orden era económico, social y político. O sea, acá exactamente, el político primero, pero la prelación económico y social sí estaba así. Está igual que en este caso. A mí me da la sensación de que, frente a la pregunta que me hiciste, Agustín, y doy mi opinión, me da la sensación de que muy difícilmente pueda existir una justicia social sin reordenar en la cuestión económica. O sea, yo creo que hay como una cuestión de estricta metodología. O sea, si no recuperás, como dijo antes Pablo, si no recuperás los resortes de la economía, iba a vivir en una sociedad descapitalizada. Un país descapitalizado que no tiene bienes y servicios suficientes para poder ser feliz, para poder tener justicia social. Entonces, ¿cómo vamos a solventar con el esfuerzo, como hablábamos la verdad pasada, la verdad 12, el esfuerzo social para que un grupo de niños que por algún motivo se tuvieron que salir de su hogar y tienen que vivir en un hogar por el Estado, ¿cómo lo vamos a solventar si no tenemos, digamos, esos recursos? Entonces me parece que creo que hay una vinculación entre que para que exista justicia social tiene que haber una economía que lo permita. Me parece que va por ahí. Sí, me parece interesante esto de la política sobre lo económico. Algo que Néstor repetía muchísimo. De hecho, está la anécdota esa en donde había que solucionar el problema de los docentes en Entre Ríos, ¿se acuerdan? Apenas asume Néstor y Firmo le dice, bueno, ahí hablo con el ministro de Economía para las partidas. Néstor dice, no, el ministro de Economía soy yo, digamos. Soy yo el que te lo autoriza, así que mandale. Digo, hay como ejemplos y anécdotas que verifican esto. Incluso me parece que está bueno para una discusión interna. Hoy está en boga, lo cual yo celebro mucho, las formas en las que Argentina se puede llegar a desarrollar, ¿no? Hay como un debate. Y esto también mucho ha aportado Moreno, otro tanto Culfas de su lugar. Volver a discutir las formas de desarrollo. Y yo por ahí un poco alguna disputa que tengo con estas ideas más desarrollistas es justamente esto, en donde me parece que todo el tiempo está lo económico sobre lo político. Fíjense que la cuestión macroeconómica, la insistencia en la macroeconomía, que está bien y es clave y es importantísimo, pero el factor del crecimiento y de superar y de exportar cada vez más sin reparar en lo político. Hay como un discurso que sobreabunda en esto. Bueno, exportemos cada vez más gas, cada vez más soja, exportemos materias primas. Luego eso va a encadenar en las pymes. Hay una idea industrial, no quiero decir que sea en este sentido una idea neoliberal, porque realmente hay idea de encadenamiento productivo. Pero primero basado en la exportación. El problema, y para mí la gran disputa y la gran discusión que hay que dar con los compañeros, pero en buenos términos, porque no hay que pelearse con nadie, digo, y están adentro, es, bueno, en este sistema y en este formato, aunque crezcan las exportaciones, aunque vos crezcas, si no hay una disputa política, si no hay un conflicto político, la justicia social no va a llegar, digamos. Porque se ve, si ustedes ven los balances de exportaciones de soja, no paran de crecer, sacando la sequía esta que tuvimos con el gobierno de Alberto y demás, pero cada vez se exporta más soja. Es decir, hay cosecha récord y al mismo tiempo hay pobreza récord. Si analizamos en la cuestión de los minerales, algo similar, petróleo y gas lo mismo. Hay un conflicto político primero que tiene que ver con la renta, con la disputa de la renta. ¿Por qué Perón estatiza el comercio exterior? Bueno, porque busca acaparar la renta agraria para con eso financiar
la industria, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Por qué establece en la Constitución del 49 que los recursos naturales son del Estado Nacional? Bueno, naturalmente, porque el tipo entiende que el saldo exportable lo tiene que controlar el Estado para luego sí financiar y fomentar un entramado industrial privado y una cantidad de pymes, ¿no? Entonces, me parece que cuando falta el conflicto político, incluso con el subrégimen de Tierra del Fuego pasa algo similar, donde el desarrollismo le pega porque es deficitario, sin entender que hay una cuestión geopolítica en que en Tierra del Fuego se puedan radicar empresas y allí se pueda poblar, porque hay que cuidar el Atlántico Sur, la Patagonia, la relación con Malvinas, la Antártida. Digo, hay toda una concepción geopolítica, estratégica, y los tipos te dicen, estamos financiando un entramado de empresas que solo ensamblan. Como si además el capitalismo no se hubiera en este momento dividido. Digo, ya no existe más la fábrica donde entra la arena y sale el plástico, ¿no? Eso no existe más en el capitalismo, está partido. Entonces voy a decir, loco, ordená la prioridad que tenga que ver con lo político y con las necesidades del país real. Que esto incluso me ha pasado con otros, una vez conversando con un pyme, me decía, mirá, con Culfas todo bien, tuvo buenas intenciones, el problema es que era muy academicista y había cosas muy básicas donde... Entonces digo, que lo político esté sobre lo económico. Y naturalmente cuando podamos resolver lo político, que vamos a tener conflictos, ahí sí vamos a poder llevar adelante un desarrollo económico que pueda confluir tanto en las exportaciones como la manufactura de mercado interna más clásica, la economía popular, digo, no se puede barrer con la cantidad de personas que laburan de eso, habrá que ver cómo eso luego con trabajo formal se entiende, digo, hay que tener políticas públicas para todos, sin ponernos talibanes en algún punto, porque parece, no sé, desde el morenismo, no, loco, la renta básica universal y economía popular, viste, bardear y descalificar completamente. Desde este lado, bardear y descalificar completamente a la industria manufacturera más clásica, que para mí hoy en un país que tiene, no sé, 50, 60 de capacidad instalada, y te genera empleo y además hay un entramado económico en la región que la industria argentina todavía sigue siendo eficiente para exportar, no sé, cosechadoras al Mercosur, a Bolivia y a Paraguay. ¿Se entiende? Digo, esto, la discusión por el desarrollo, tenerla, prioridades políticas y entender que es una economía compleja, ¿no? No es blanco sobre negro. Creo que todo tiene que convivir y tener políticas públicas y pensar el desarrollo en todos los entramados de la economía argentina, digamos. Exacto. Y articular también, creo, con todos los sectores, ¿no? Porque hay un debate que permea bastante, que es, lo mencionabas antes, Pablo, la cuestión de la burguesía más orientada al mercado interno, ¿no? Y esta cuestión de Mao cuando habla de que hay que tenerla de nuestro lado. Yo también considero que por momentos permea un debate, ¿no? Y una disputa. Encontramos a varios dirigentes, ¿no? De distintos movimientos, ¿no? Que insultan a Arcor, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, a Arcor por el incremento de las ganancias, pero vemos la caída del consumo de tal y tal y tal. Y no son formas de articular, me parece, con empresas que en definitiva son el motor, gran parte de lo que motorizan la industria de nuestro país, que generan trabajo, que algunas de ellas se insertan en el mercado internacional de forma bastante competitiva. Entonces hay una cuestión ahí de articulación que nuevamente pasa por la voluntad política, claro. Que en este momento creo que no está como claro exactamente qué vínculo queremos tener con esos sectores de la economía. Incluso también, por ejemplo, con el campo, ¿no? Que de nuevo, ¿no? Es un sector con el que permanentemente entramos en tensión. Y cómo entiendo que hay una cuestión natural, porque... Sí, pero es heterogéneo también, pero el campo... No sabemos, volvemos al principio, no sabemos quién es el enemigo. También. O sea, no sabe con qué sector te va a pelear, o sea, qué culo va a sangrar. Bueno, Moreno, fíjate ahí qué importante la doctrina, porque cuando la doctrina dice la única clase de hombres son los que trabajan, te está diciendo, bueno, quizá la oligarquía parasitaria que solo alquila el campo y son las 1000 familias, pueda ser el enemigo, al menos en esta... ¿Se entiende? Sí, o sea, claro, claro. Quizá pensarlo en enemigo, bueno, debatámoslo, pero digo, ¿se entiende? Sí, adversario. Bueno, ¿por qué? Y ahí te ordena la doctrina. Porque, bueno, naturalmente, no puede ser enemigo el chacarero
que es el que alquila la tierra y el que trata de producir y demás, y capaz que se funde y se tiene que ir a vivir al conurbano de alguna ciudad. Bueno, son las 1000 familias, la oligarquía terrateniente clásica que hoy está más complejizada porque están los fondos de inversión, ¿viste? Ya no es lo mismo que en el siglo XX, Sí. pero... Ya no son capaz que 1000 familias, son Sí. 150 empresas. Sí, hay 200 empresas, hay familias, fondos de inversión, hay pools de siembra, hay un poco de todo. exjugadores de fútbol. Hay de todo. Bueno, la verdad que me parece que hemos tenido una sabia conclusión. Espectacular. Hemos debatido esta cuestión de la interrelación entre las 3 ejes centrales. ¿No diste tu opinión vos? No, sí, un poco la esbocé al principio, pero adhiero a lo que veníamos diciendo. Me parece que hay una lógica consecuencial donde avanzar en la soberanía política te permite, y desde la soberanía política, ordenar una economía libre, y desde esa interrelación entre la economía y la política se pueden trazar políticas que favorezcan a una sociedad justa, ¿no? Socialmente justa, una Argentina socialmente justa. Creo que también es muy sabio cómo ha decantado. Y después, bueno, lo veremos en la verdad, no me acuerdo ahora si la 18 o la 19, esta lógica de, como veníamos diciendo, de prelación, donde qué se trata primero, si primero lo político, luego lo económico y finalmente lo social. Yo creo que no tiene una lógica de prelación temporal, sino metodológica. Metodológica, claro. Porque no es desatender lo social para atender lo político y lo económico primero, no. Yo creo que están las 3, y eso también se ordena cuando se define cuál es el aspiracional del orden político, económico y social, que se invierte justamente, que dice una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Esta enumeración de los ejes centrales de la doctrina justicialista, que acá se ordenan de una forma en orden a cómo se posiciona la doctrina frente a la realidad, luego cuando se habla del aspiracional se invierte. En la redacción, yo creo que nada de lo que dice Perón es casual. Es al azar, claro. Y me parece que en la lógica de cómo queremos obtener la consecución de estos 3 ejes, la mejor versión de estos 3 ejes, se invierte. Y lo más importante es una Argentina económicamente justa, una Argentina económicamente libre y políticamente soberana. Esa es mi opinión. Pablo, recordanos las redes de Rojo y Tinto. Sí, Rosca-Tinto, ahí pueden seguir. Estamos, no solo producimos contenido, sino desde este año arrancamos con algunos cursos de formación política. Ahora estamos haciendo uno sobre la Antártida Argentina. Arrancó hoy, ¿no? Arrancó hoy, exactamente, y forma parte, por ejemplo, de la plana docente Edgar Calandín, que fue el último jefe del Comando Conjunto General de la Nación. Así que nada, logrando ahí una articulación con el mundo académico, de la defensa y distintos actores de la intelectualidad para llevar la discusión nacional a una parte más formativa, un poco más formal, más seria, y después también el contenido, que ahí sí escribimos, publicamos algún carrusel, videos y demás. Así que Rosca-Tinto pueden seguir. Y nada, gracias por la invitación. La verdad la pasé muy lindo. Se armaron lindas conversaciones, lindo debate, y espero volver. Bueno, sí, más que invitado para cuando quieras regresar. Cuando quieras. Acá tenés, nosotros lo tenemos ahí, los centros culturales abiertos, y el QTP te va a recibir. Sí, ni hablar, cuando estés por acá. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, a Pablo. ustedes. Bueno, Placer. nos despedimos. Nos vemos la Chau, chau. próxima. Adiós.